con Dios. Iniciamos entonces con el primer versículo de Mateo 12 y acá Jesús nos va a hablar algo acerca del día de reposo. En aquel tiempo, al pasar Jesús por los sembrados en un día de reposo, sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comerlas. Cuando los fariseos vieron esto, le dijeron: fíjate, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus acompañantes tuvieron hambre? Dice, pues entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, panes que ni a él ni a sus acompañantes les estaba permitiendo comer, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no han leído ustedes en la ley que en el día de reposo los sacerdotes que están en el templo profanan en el día de reposo y no se les culpa de nada? Pues yo les digo, aquí está uno mayor que el templo. Si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y vamos a seguir leyendo. En el verso 9 dice, y pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía la mano seca, es decir, paralizada. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre de vosotros que tenga una oveja, si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le echa la mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Hoy vamos a estar hablando acerca de la fe y que la fe implica riesgo. Ese riesgo que muchas veces está frente a nosotros y todos los días nosotros vamos a tener que decidir, ¿cruzo esa línea de riesgo o me quedo aquí en mi zona de seguridad? Ese riesgo puede ser una inversión, ese riesgo puede ser dejar mi zona de comodidad. Y aquí vemos cómo Jesús tiene críticos alrededor de él. Y muchas veces nosotros vamos a tener críticos. Yo comentaba con mis amigos hace un momento cómo cuando nosotros tenemos críticos del lado de la maldad. Por ejemplo, si usted quiere hacer las cosas bien y tiene gente crítica, por ejemplo, gente que está haciendo cosas muy malas y usted quiere hacer las cosas bien, y a usted lo critican, de repente usted agarra ánimo y dice, estoy haciendo las cosas bien, aquellos están del lado de la maldad y que me critiquen. Pero atención, ¿qué pasa cuando gente está como del lado del bien? Gente con la Biblia en la mano y lo critican y le dicen, tú eres muy intenso para alabar a Dios. Dios no es sordo para que estés gritando. Y le critican la forma en que usted adora a Dios. O de repente le critican la forma en que usted pide a Dios por un milagro. Y usted, por la crítica de los que tienen Biblias en la mano, usted se limita en cuanto a su adoración, en cuanto a su devoción, y usted se pone límites. Esto fue lo que le pasó a Jesús. A Jesús vinieron religiosos a querer coartarle su libertad. Y Jesús corrió el riesgo de decir, no me voy a dejar limitar mi libertad por su legalismo, porque eran estos legalistas. Entonces los discípulos van un día en día de reposo y toman unas espigas y las empiezan a comer. Y eso fue suficiente para que estos los empezaran a criticar. Ustedes están quebrantando el día de reposo. ¿Qué hace Jesús? Hey, discípulos, dejen de comer espigas para no ofender a los legalistas. No, les dice, ¿saben qué? Sale en defensa de los discípulos. Y les cita un pasaje donde David entra al templo y se come los panes de la proposición. Muy polémico. A David no le tocaba, eso era para los sacerdotes. Y eso les cita y también les dice, y los sacerdotes en día de reposo entran al templo y eso no les cuenta como pecado. Y por otro lado, el otro pasaje es complementario en donde estos tipos, seguramente ellos trajeron a un enfermo, a un hombre con la mano paralizada y le preguntan a Jesús, miren qué dureza de corazón. Es lícito sanar en día de reposo. Le ponen la trampa enfrente. Como quien dice, este no se va a poder resistir.
a sanar a esta persona en día de reposo. Y Jesús corre el riesgo y los ofende y manifiesta el poder de Dios y dice, ¿saben qué? Sí, para hacer el bien sí se puede. O sea, no sean legalistas, ustedes están siendo demasiado exagerados, porque si una oveja se les cae en un hoyo en el día de reposo, ustedes la sacan. ¿Cuánto más sanar a un hombre? Y lo sanó. Y estos son tan legalistas, tienen la idolatría al día de reposo tan en alto que dice, en lugar de admirarse por el poder de Dios que está manifestando Jesús, que sanó a un enfermo, dice, salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Qué quiero destacar? La entereza de Jesús de correr el riesgo de ofender a esta gente en su religiosidad y que no le cortaran su libertad. Eso es fe. La fe de decir, no importa que te ofendas, yo voy a hacer lo que el Padre dice y voy a vivir mi libertad. A mí me parece extraordinario esa entereza, esa firmeza que Jesús tenía. No sé qué les parece. Y sabes que, como decías ahorita al final, que la base estaba en lo que el Padre quería. Ajá. La base estaba en lo que estaba estipulado en las Escrituras. Porque yo podría decir, Eduardo, mira, yo soy así y no me importa. Y no me importa lo que pensés y yo voy a defender mi punto y qué me importa. Más les diría si les tuviera que decir, ¿verdad? Sino que esa base le da como seguridad de que ya no es por mi personalidad o si soy de Oriente, de Occidente, sino eso es a lo que Dios nos llamó y creo que puede tener cierta relación con este regalo del reposo, ¿verdad? No solo porque estoy como cansado, desvelado y necesito reposo físico, pero digamos en ese reposo podemos escuchar a Dios, ¿verdad? En ese concepto del reposo en donde podemos escuchar a Dios sin prisas, ¿verdad? Porque cuando tenemos que todo el tiempo correr porque estamos involucrados en más cosas de las que deberíamos, es como nuestra vida es una prisa a tal nivel que no tenemos tiempo ni siquiera para escuchar a Dios, no tenemos tiempo para deleitarnos. Estas son las promesas que Dios nos ha dado. No tenemos tiempo para experimentar esa seguridad que Él nos puede dar en los momentos difíciles, porque hablando de retos y este tema de hoy, qué rico cuando en las circunstancias no pareciera que podemos tener seguridad, pero cuando Dios me lo habló, tal vez ahí en el lugarcito de mi casa donde oro, cuando Él me habló, cuando Él me lo confirmó en la palabra y yo puedo salir con la certeza, es que Dios lo habló. Todavía no lo estoy viendo, pero Dios lo habló. Ese es como parte del regalo y el beneficio del reposo que qué bueno que toquemos el tema hoy para reflexionar. No, hombre, estamos viviendo a demasiadas cosas por hora y una velocidad muy alta que no nos permite como disfrutar de todo esto que Dios tiene para nosotros. Wow, impresionante. Eduardo. Sí, yo quería hacer un comentario y va muy amarrado porque decía Ronnie con respecto a que Jesús citó lo de David. Ajá. Me recordó cuando Satanás lo fue a tentar después del ayuno y le citó la palabra, ¿verdad? Sí. Y cuando hablabas al inicio de que la Biblia es una espada de doble filo, yo no sé si a usted le ha pasado, querida audiencia, a mí me ha tocado caminar en las comunidades de Guatemala y una vez me tocó ahí por Quiché, pues un área un poquito más no boscosa, sino que más selvática, ¿verdad? Ya no era tanto el bosque, ¿verdad? O sea, un bosque lindo de pinos, sino que era más selvática y mi machete no tenía filo. Y miren ustedes, yo terminé con ampolla en la mano de estar dando y dando para poder porque no cortaba muy fácilmente. Si ese machete hubiera tenido filo, pues definitivamente hubiera hecho el camino más fácil y más rápido. Entonces, no es solo tener usted la Biblia en su teléfono o en su computadora. Para que sea esa espada de filo y que usted la tiene que aprender a citar, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que nos reta hoy y que también nos puede llevar a asumir riesgos. ¿Verdad? Porque posiblemente nosotros no citemos con sabiduría propia, sino que citemos la palabra de Dios. Y hay gente que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que alguien diga, no, mira, es que eso no se puede. Y que uno le responda, pero es que se puede, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un ejemplo, ¿verdad? Pero me quedo callado porque qué vergüenza que van a decir, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos esa espada afilada, leemos la palabra, definitivamente los riesgos que vengan, como decía Fernando, te vas a sentir respaldado, porque sabes quién es el que te está respaldando. Por eso hay que no solo es tener la espada, sino que tenerla afilada. ¿Y cómo es eso? Leyendo la palabra del Señor
¿verdad? Y que el Señor vaya revelando por la intimidad que tenemos con Él. Así Y ese es el regalo de la palabra, que podemos conocer el carácter de Dios. Y el carácter de Dios nunca fue sacrificio porque a Él le gustaba que hicieran sacrificios, sino cuando nosotros vemos y conocemos el carácter de Dios, vemos que cada uno de los mandamientos eran regalos para nosotros. No matarás. Imagínense una persona que carga con el cargo de conciencia toda la vida de haber matado a alguien. Es un regalo el que Dios nos diga, no mates. Y es por tu bien. Y el día de reposo era un regalo, como bien dice Fernando, para que nosotros reposáramos y nuestro cuerpo completo se reiniciara y pudiéramos hacer. Pero ¿qué hacían estos fariseos? No dejaban que la palabra los lavara. No conocían el carácter de Dios. Entonces empezaron a imponer su propio carácter. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer cuando leemos la palabra? Dejar que la palabra nos lave. Entonces vamos a dejar de ver la Biblia como un manual de sacrificios que tenemos que hacer y ver que Dios lo que quiere es que tengamos más misericordia. En otra parte de la Biblia dice que obediencia quiero y no sacrificios. ¿Por qué estamos nosotros cumpliendo todos los chequecitos? Ya descansé hoy, pero ¿estás haciendo misericordia? Ya descansé hoy, pero ¿estás obedeciendo lo que Dios te dice? Porque cuando tú lees la palabra, esta palabra te lava y entonces con una mente limpia tú empiezas a conocer el carácter de Dios. Entonces ya no haces lo que la palabra dice como un sacrificio y tampoco se le impones a otros como sacrificios, como esa ley rígida que lejos de ayudarles a conocer y acercarse a Dios, los aleja de Él porque creen que es un Dios malvado que se preocupa más que le hagan un sacrificio a sanar a un hijo enfermo. Entonces, queridos amigos, deja que la palabra lave tu mente, lave tu corazón y eso te va a acercar y te va a permitir conocer el carácter de Dios. Y ahí entonces vas a entender que es mejor hacer misericordia que hacer sacrificios. Es mejor obedecer que hacer sacrificios. ¿Cómo? Porque tú estás conociendo a Dios, al Dios que te ama y que ha dejado esos mandamientos para tu bien como regalos, como bien dice Fernando. Y algo que me llama la atención de misericordia, ¿verdad? Misericordia yo la entiendo como amar la miseria de otro. O sea, Dios por amor, yo pues era miserable en el sentido de estar en pecado, etcétera, etcétera. No merecía yo la salvación. Y Él por amor tiene misericordia a mi vida y se me presenta para que yo pueda tener una vida eterna. Y muchas veces nosotros pedimos misericordia para nuestra vida, pero no damos a otros, ¿verdad? Y nos convertimos como esos religiosos, ¿verdad? Entonces, misericordia para mí es amar la miseria de otros. Y cuando eso se entiende, realmente usted comienza a tener un corazón más genuino conforme al amor de Dios para con otros. Así es. ¿Y qué sucedía? Como decía Carol, Dios había dado el día de reposo para que las personas descansaran. ¿Qué hicieron los legalistas religiosos? Lo levantaron como un ídolo y reglamentaron el día de reposo. Entonces, con esto controlaban a las personas y habían diseñado una serie o habían estructurado una serie de pecados en relación al día de reposo. Y con esta serie de reglas, los religiosos tenían la tradición judía colectada en varios volúmenes llamados la Mishnah, que ellos decían es como que un muro protector de la ley de Dios. Pero con esto lo que hicieron fue complicar la ley de Dios. Pero lo que estaba detrás era controlar a las personas y con eso le quitaban la libertad. ¿Qué hizo Jesús? Regresar a los principios básicos. Momento. El día de reposo es un regalo, como decía Carol, para que descansemos. Y ustedes lo han convertido en un instrumento de control y manipulación. Pero hoy eso sigue aconteciendo. Puede ser que usted está feliz adorando al Señor y de repente va a llegar gente a decirle, mire, usted tiene que adorar tal día. Y si no está adorando tal día, por ejemplo, el día sábado, usted está adorándolo incorrectamente y le van a quitar la paz. Y así muchos otros aspectos que si usted no tiene su espada afilada, le van a quitar la paz y lo van a empezar a manipular. Es por eso que nosotros tenemos que tener la espada afilada. Y si alguien tenía la espada afilada era Jesús. Les da la respuesta inmediatamente. ¿Y por qué David se comió los panes de la proposición? ¿Y por qué los sacerdotes en día de reposo entran y operan en el tabernáculo y son sin culpa? Eso es tener la espada afilada. Pidamos al Señor que Él nos dé la capacidad de conocer la Escritura y citarla de forma que podamos aplicar los principios de libertad del Señor, pero como bien decía Fernando, no a capricho nuestro, sino aplicando la voluntad del Padre. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Señor Jesús, hoy queremos pedirte que tú nos formes a tu imagen,
Queremos imitarte, Jesús, como eras tú, así queremos ser nosotros. Esa seguridad emocional, esa determinación que tú tuviste, ese conocimiento en la Escritura. Queremos ser como tú. Ayúdanos a afilar nuestra espada. Ayúdanos a conocer la Escritura de tal manera que nos traiga a libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Enséñanos tú, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Así que vamos a hacer una breve pausa y usted no se quiere perder los próximos segmentos de Vaya con Dios. Eso está buenísimo. Estamos hablando de que la fe se pone en acción, requiere riesgo, pero eso es lo emocionante de la fe. Regresamos en breve. No se pierda. Vaya con Dios. Descubre cómo tomar decisiones efectivas antes de enfrentar circunstancias desafiantes. Con la sabiduría de Dios, avanza. Sé predecidido. Mire este tema que nos tocó el día de hoy. Por eso le estamos diciendo que hemos estado siendo confrontados. Libres para arriesgar. O sea que para arriesgar necesitamos vivir en libertad. Porque la fe exige riesgo. ¿Por qué habríamos de decirle que no a Dios? Dice el autor. Tenemos 3 imágenes de ser fieles. La número 1 es añadir valor a la vida de los demás. El número 2 es multiplicar los recursos que se nos han dado. Y número 3, seguir a Jesús mientras te guía con su Espíritu Santo. Todo eso suena genial, aventurado, divertido, especial, ¿verdad? Entonces, ¿por qué alguien diría que no? Por el riesgo. Si buscas añadir valor a la vida de alguien, significará poner sus necesidades por encima de las tuyas. Cuando haces eso, se siente como un riesgo. Con la multiplicación de los recursos, no subestimamos lo que supuso la fidelidad de los 2 siervos de la parábola de Jesús. Estaban invirtiendo el dinero de otra persona con la posibilidad de perderlo. Debieron agonizar en oración, buscar la sabiduría de otros, analizar sus oportunidades. Después de hacer la inversión, tenían que esperar a ver qué pasaba, atormentados por si habían tomado la decisión correcta. Todo eso les parecía un riesgo. Sin embargo, la fe en un Dios grande te permite correr grandes riesgos. Es más que eso. La fe no solo te permite correr riesgos, la fe es riesgo. La fe exige riesgo. Permíteme ilustrarlo. Si te gritara, salta del techo, yo te agarraré, ¿puedes confiar en mí? ¿Qué sentirías? Riesgo. ¿Por qué? Porque eso es un riesgo. Y es así debido a que están pidiendo que pongas tu fe en alguien. La fe es un riesgo, exige riesgo. Y Dios está buscando gente fiel, personas que asuman riesgos. Se nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Eso significa que no puedes ir a lo seguro y complacer a Dios. Oiga esto. Eso significa que no puedes ir a lo seguro y complacer a Dios. Seguir a Jesús no hace que mi vida sea segura. Seguir a Jesús no hace que mi vida sea segura. Como dice mi amigo Mark Batterson, Jesús no murió para darnos seguridad, murió para hacernos peligrosos. En la parábola de Mateo 25, el siervo malo y perezoso jugó a lo seguro. Los 2 siervos fieles jugaron de forma peligrosa. Una vida de fe es una vida de riesgo. Lo vemos en cada persona de la Biblia que vivió una vida de gran fe. Dale un vistazo al Salón de la Fama de Dios en Hebreos 11. Cada persona es elogiada por su fe y la fe de cada persona requirió grandes riesgos. Es imposible ir a lo seguro y complacer a Dios. ¿Por qué quiere Dios que nos arriesguemos? ¿Por qué quiere que tengamos una confianza vital en Él y que formemos un fuerte vínculo con Él a través de esa dependencia? Pero si vamos a lo seguro, en realidad no necesitamos a Dios. Sin embargo, repito, el problema es que el riesgo conduce al miedo. Me pregunto si es por eso que uno de los mandamientos más repetidos en la Biblia es no temas. Y póngale atención a esto, dice, queremos vivir libres de riesgo, pero Dios quiere que vivamos libres para arriesgarnos. Aún así, preferimos ir a lo seguro. ¿Por qué? Por el miedo. El riesgo causa miedo y el miedo es algo difícil de superar. No obstante, tenemos que hacerlo si queremos ser fieles. Ahora, permíteme enseñarte la clave para vencer el miedo y poder honrar a Dios con fidelidad. Asumir
o no un riesgo generalmente se basa en la cantidad de miedo que produce. Pero si aprendes este secreto, puede ayudarte a ser fiel, dándote el valor para enfrentar riesgos que normalmente no correrías. ¿Preparado? Tu disposición a arriesgar se basa en el beneficio potencial. Por ejemplo, ¿correrías hacia una casa en llamas? No, no lo harías. ¿Por qué? Porque eso es un riesgo y el miedo a asumirlo sería demasiado grande. Ensayemos con otro escenario. ¿Correrías hacia una casa en llamas si te dieras cuenta de que tu pez de colores está adentro? No, seguirías sin hacerlo. ¿Por qué? Porque es un riesgo y el miedo a asumir ese riesgo es mayor que el beneficio potencial de salvar a tu pez de colores. Tal vez por mi perrito sí, dice Carol. Ay, sí, Joey. Sin embargo, ¿y si tu hijo estuviera adentro? ¿Correrías hacia la casa en llamas? Sí, sin dudarlo. Se trata de exactamente el mismo riesgo y te produciría el mismo miedo, pero lo harías porque el beneficio vale la pena. La razón por la que la mayor parte de los cristianos no asumen los riesgos necesarios para ser fieles es porque se quedan mirando fijamente al riesgo y esto los detiene del miedo. ¿Por qué podría un seguidor de Jesús no seguirlo cuando lo lleva a llamar a un amigo a medianoche? Por el miedo a parecer tonto. ¿Por qué tantos feligreses nunca hacen voluntariado en sus iglesias? Por el riesgo de no ser suficientemente buenos o de sentirse abrumados por el compromiso del tiempo extra. ¿Por qué la mayoría de cristianos no diezman? Porque les parece un riesgo vivir solo con el 90% de su salario. ¿Por qué el 95% de los cristianos nunca comparten su fe? Por el miedo a ser rechazados por sus amigos. Cuando miramos fijamente el riesgo, nos detiene el miedo. Sin embargo, podemos afrontar el riesgo si nos mantenemos enfocados en el beneficio potencial. Las vidas cambian para siempre cuando somos generosos con nuestro dinero, cuando seguimos la guía del Espíritu Santo, cuando somos voluntarios, cuando compartimos nuestra fe y cuando hacemos estas cosas, estamos siendo fieles. El riesgo que todo esto conlleva no cambia, pero podemos superar nuestro miedo porque nos damos cuenta de que el beneficio vale la pena el riesgo. ¿Has visto alguna vez el programa Chopped en Food Network? Cada episodio comienza con 4 chefs que son eliminados uno a uno, hasta que el último que queda gana $10,000. Hace unos años hubo un episodio en el que uno de los chefs concursantes se llamaba Lance. Desde el principio Lance anunció que era cristiano. Mencionó repetidamente que era un seguidor de Jesús y cómo Dios había cambiado su vida, que cocinaba para Dios y que iba al programa por Dios. Otra concursante explicó que su abuela vivía en Francia y que siempre había estado muy unida a ella, pero que hacía mucho tiempo que no podía verla. Ahora su abuela estaba a punto de morir. Les dijo a todos que si ganaba utilizaría el dinero para ir a Francia a verla una vez más y poder despedirse. Se podía ver que estaba angustiada por todo el asunto y en un momento dado Lance, el cristiano, se ofreció a orar por ella. A medida que el drama aumentaba, el concurso se redujo a ellos dos y al final ganó Lance, el cristiano. La otra concursante parecía totalmente abatida y se dispuso a irse. Lance le gritó, ¡espera! Ella se detuvo y él dijo, mereces ver a tu abuela, voy a darte el tiquete aéreo. La chica se quedó mirándolo, con los ojos muy abiertos, como preguntando, ¿hablas en serio? Lance sonrió y le dijo que sí. Y los jueces comenzaron a llorar. Y a mí se me ponen los ojos llorosos solo de escribir sobre su fiel sacrificio. Utilizó sus ganancias para pagarle a la chica un viaje a Francia y que pudiera estar con su abuela. Lance fue fiel y siguió las indicaciones de Jesús. Hizo que Jesús pareciera asombroso, lo cual es perfecto. Porque Jesús es asombroso. ¿Por qué lo hizo? Era una oportunidad de añadir valor a la vida de alguien. Era una oportunidad de multiplicar los $10,000 que Dios le había dado. En realidad no perdió el dinero porque hizo que Jesús les pareciera asombroso a los millones de personas que veían el programa. Yo le llamaría a eso multiplicación. Era una oportunidad de obedecer a Dios después de haber sido impulsado por Él. Supongo que Lance sintió un poco de miedo y tragó en seco antes de decir, espera. Pero él sabía que el beneficio valía la pena el riesgo.
¡Hala! ¡Qué historia más emocionante! Esta con la cual cierra esta sección Greg Rochelle, de este chef que gana el concurso y decide bendecir a su oponente con nada más y nada menos que $10,000. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros con $10,000? Yo les voy a decir que hubiera hecho. Yo hubiera hecho... Pero él decide bendecir a su oponente y correr el riesgo de decir, mejor voy a hacer algo trascendental con este dinero. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando obedecemos al Señor. Y yo le aseguro algo, cuando nosotros hacemos algo por alguien, le aseguro que sembramos ese dinero y cosechamos eso con creces. Si entrevistáramos a este Lance, sabríamos que él cosechó mucho más que eso, porque se queda eso, no solo nos quedamos con la satisfacción de haber bendecido, sino él nos diría, no me hizo falta, y lo que yo quería, el Señor me lo dio. Y esa es la vida del cristiano. Decía aquí Craig Rochelle, a veces no diezmamos porque tenemos el miedo de vivir con el 90%, pero realmente eso es lo que pensamos. Pero cuando usted entrevista a alguien que es diezmador constante, se va a dar cuenta que no le hace falta nada. Pareciera que vamos a tener menos, pero al rato terminamos teniendo suficiente porque corremos ese riesgo. O cuando compartimos el mensaje del evangelio, después terminamos con gozo. Uno piensa, me van a rechazar, pero luego tenemos un gozo maravilloso de parte del Señor cuando compartimos el evangelio. Y es por eso que cuando nosotros obedecemos al Señor y corremos esos riesgos, Él nos llena de un gozo maravilloso. No que la vida sea perfecta, atención, porque puede ser que se burle de nosotros, puede ser que en el momento pasemos alguna necesidad, pero después aparece un milagro, después el Señor nos compensa y el gozo con el que terminamos vale la pena haber corrido el riesgo, ¿verdad? Fíjate que yo quiero agregar dos cositas que cabalmente las mencionaste. Primero, Ronnie dijo, ¿qué haría yo con esos 10,000? Él hizo, yo con esos 10,000 hubiera hecho rum, ¿verdad? O sea, definitivamente. Tenemos muchas ideas, ¿verdad? Muchas ideas. Pero algo interesante fue de que aquí el autor nos dice de que Lance fue muy abierto con su fe y dijo que él estaba en ese programa porque Dios lo llevó. O sea, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el momento que él pensó en bendecir a la otra persona, sabía el por qué llegó a ese programa. Porque él testificó de un Jesús amoroso, bondadoso y no egoísta en el momento de haber entregado el premio. Entonces, cuando tenemos un propósito claro del por qué el Señor nos tiene ahí, vamos a testificar más sobre Jesús, ¿verdad? A que él hubiera llamado al día siguiente, mira, fíjate que el Señor me habló, ¿verdad? Y entonces te voy a mandar, sino que fue en ese momento porque él sabía el por qué el Señor lo había llevado ahí. Muy bien. Y la otra interesante es cabalmente hablabas del diezmo, del 90%. Y a mí me cayó el 20 cuando me dijo, bueno, ¿y por qué no me puedes dar el 10? Si tú realmente crees que yo soy tu proveedor, ni ese 90 te compete, porque yo te lo proveí. ¿Ya? Entonces, al final de cuentas, cuando nosotros somos, cuando Él es nuestra provisión y de Él viene esa remuneración o esos honorarios para que nosotros podamos vivir, proviene de Él. Solo hay que devolverle el 10, porque igual no es nuestro, ¿verdad? Entonces, no se sienta muy egoísta, que muy Tarzán, porque ¿verdad? O sea, por ahí va. Lo que hablamos siempre con mi esposo acerca del diezmo es el milagro, porque mucha gente cuando empieza a diezmar y empieza a vivir este riesgo dice, bueno, si yo doy, he escuchado milagros que entonces viene una maleta ahí a la puerta de mi casa y entonces Dios me devuelve todo lo que doy. Y cuando nosotros diezmamos cada primer día y es el primer pago que hacemos de todos los ingresos que tenemos, le decimos gracias Señor, porque el milagro en nuestra vida es que hoy podemos volver a darte y nos da la oportunidad de poder ser obedientes y poder vivir una vida arriesgada, creyendo que el que nos provee eres tú, creyendo que con el 90% tú vas a hacer y vas a abundar y tú lo vas a bendecir. Entonces tal vez lo que Dios está pidiendo es que usted se arriesgue a creer y como leíamos al principio, sin fe es imposible agradar a Dios y una vida cristiana necesita riesgo y para vivir en riesgo usted necesita fe. Alain, ¿saben en qué otra área? Es el área del tiempo. Podríamos tener una mentalidad de escasez con nuestro tiempo y es como, ¿cómo me voy a comprometer yo a ayudar en eso si yo no tengo tiempo, verdad? Pero
A veces es más fácil ponerle atención en la parte del dinero que en el tiempo, ¿verdad? No lo cuestionamos mucho. Y el autor aquí nos hacía una pregunta así de esas que le quitaron el sueño ayer a Eduardo. Él decía, ¿por qué habríamos que decirle que no a Dios? ¿Verdad? Tal vez Dios te ha estado llamando a algo, tal vez hay un proyecto, hay algo ahí que se nos ha pasado la vida, se nos han pasado años y hemos dicho que no. ¿Cuántas veces es por el tiempo? ¿Verdad? ¿Cuántas veces ya estamos seteados en una mentalidad de escasez con el tiempo? Y la verdad es que cuando hay algo importante lo hacemos. ¿Verdad? Ese no tengo tiempo es una excusa y no es cierto. Si realmente es importante, lo que ha pasado es que no le hemos dado prioridad, ¿verdad? Podríamos vernos hoy al espejo y decir, vamos a seguir con el ejemplo de Eduardo. Eduardo, no es que no tengas tiempo, es que tomando en cuenta el tiempo que tenés disponible, no lo has considerado tan importante. Cuando hay algo importante, lo hacemos. Y si Dios nos está llamando, como dice el autor, ¿por qué le vamos a decir que no? ¿Qué cuestión, qué argumento válido puede haber para decirle no, Señor? Ahorita no tengo tiempo, ahorita no tenemos los recursos, ahorita no estoy listo. O sea, al final es una excusa, es una historia. Y eso podríamos empezar a cambiarlo hoy o podríamos tirarnos al agua hoy al siguiente paso que nos toca dar si Dios nos está llamando. Yo solo quiero agregar, cabalmente Fernando lo decía y me recordaba de aquel joven rico que Jesús le dijo, vente. Y él dijo, permíteme un momentito, solo voy a ir a hacer una cosita, ¿verdad? O sea, y uno que ya lee la Biblia y ya llega hasta el final de la historia y dice uno, a la que mudo el cuate, ¿verdad? O sea, todo lo que hubiera gozado. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho, espérame, Señor, solo dame un minutito, fíjate que solo voy a, ¿verdad? Voy a ir a platicar y ahí regreso. No perdamos el tiempo, corrámonos el riesgo, no tengamos miedo, porque cuando el Señor nos llama es por algo. No crea que fue así como que, vos, ¿cómo se llama aquel? Que se ve. No, ¿verdad? O sea, aunque realmente sea aquel. Tú estás considerado en los planes perfectos de Dios. Y quiero invitarte, no solo se trata de dejar todo como ese joven rico. De repente, hoy te va a pasar que alguien te dice, tengo un dolor de cabeza. Anímate a decir, ¿me permites orar por ti? O alguien te dice, tengo un gran problema en la casa. Anímate. Hey, ¿me permitirías orar por ti? Porque no eres tú el que va a hacer el milagro. Solo vas a invitar a Jesús a que toque la familia, la economía o al hijo de esa persona. ¿Qué tal si oramos y decimos, Señor Jesús, hoy te queremos pedir, como te dijo el padre de aquel niño que estaba enfermo, aumenta mi fe. Tengo poca fe, aumenta mi fe para dar esos pasos que tengo que dar, sea para un proyecto grande o para animarme a orar por una persona hoy o este fin de semana, sabiendo que no soy yo el que hace los milagros, que eres tú, Señor. Pero dame esa presteza, ese sentido de urgencia para orar por otros. Dame esa fe para dar ese paso arriesgado y decir, me permiten orar por esta situación en la oficina y ver tu mano poderosa allí en el colegio, en la oficina, en esa oficina gubernamental, que un poco de luz entre donde hay tanta oscuridad. Yo sé que tú lo puedes hacer. Gracias, Dios. En tu nombre oramos. Amén. Así que no sé cómo se siente usted, pero yo siento que mi nivel de fe ha ido increciendo desde que empezamos el programa hasta este momento y les recomiendo no se pierda la tercera sección porque va a estar buenísima. El Señor está con nosotros. Recuerde, no se pierda. Vaya con Dios. Regresamos. Vaya con Dios. Y nos dice Greg Rochelle, a veces me preguntan, ¿pensaste alguna vez que influirías en tantas personas cuando fundaste Life Church? La respuesta es que de ninguna manera, en absoluto. Cuando estábamos planeando iniciar la iglesia, me reuní en un restaurante con un mentor mío, Gary Walter, para desayunar. Mirando fijamente su desayuno, me dijo casi proféticamente, Greg, te prometo que vas a sobreestimar lo que puedes hacer a corto plazo. Lo miré un poco extrañado, o sea, molesto tal vez, ¿verdad? No le gustó el comentario. Pero acabó siendo cierto. Después de un año, nuestra iglesia contaba con 120 personas y yo estaba decepcionado. Quería llegar a muchas más. Había orado para que tuviéramos un gran impacto en nuestra ciudad, pero no estaba sucediendo como yo esperaba. Gary repitió su primera frase para producir un impacto mientras continuaba. Vas a sobreestimar lo que puedes hacer a corto plazo.
pero vas a subestimar enormemente lo que Dios puede hacer a través de toda una vida de fidelidad. Nunca olvidaré esas palabras y nada de lo que nadie me ha dicho ha sido más cierto. ¿Puedo compartir esa misma sabiduría contigo? Sobrevalorarás lo que puedes hacer a corto plazo, pero no te desanimes. Subestimarás enormemente lo que Dios puede hacer a través de toda una vida de fidelidad. Entonces, ¿por qué finalmente Life Church ha tenido un impacto en tanta gente? Todo es obra de Dios, pero se trata de Dios usando mis miles de decisiones para ser fiel, casi siempre en las cosas pequeñas, porque cuando eres fiel con poco, Dios te confía mucho, según Lucas 16:10. Te daré algunos ejemplos, dice Craig Rochelle. Uno de los ejemplos es que comencé a salir con Amy y decidimos de antemano ser fieles en la pureza y esperar hasta estar casados para involucrarnos en el regalo de hacer el amor. Fue increíblemente difícil para Amy. Bueno, no fue difícil para mí, dice el autor. Realmente fue difícil. Sin embargo, honramos a Dios con fidelidad. Entonces, el 25 de mayo de 1991 le hice una promesa a Dios y a Amy de serle fiel mientras ambos viviéramos. Hasta el día de hoy he mantenido esa promesa. Cuando nos casamos, Amy y yo tomamos una clase sobre cómo honrar a Dios con nuestras finanzas. Aunque no teníamos mucho que administrar, hicimos 3 compromisos con Dios. Primero, prometimos darle la prioridad a Dios en nuestras finanzas, devolviéndole el 10%. Segundo, escogimos invertir el 10%, lo cual no fue fácil porque no ganábamos mucho. Y tercero, hicimos el compromiso de nunca pedir dinero prestado para ninguna compra excepto una casa. Decir que vivimos modestamente en los primeros años es quedarme corto. No obstante, Dios usó lo que aprendí personalmente para prepararme y comportarme de una forma más espiritual en los años venideros. En 1996, Amy y yo nos sentimos impulsados a fundar una iglesia diferente, creyendo que algún día Dios podría hacer algo especial a través de ella. Estábamos muertos de miedo por el riesgo que corríamos, pero pronto tuvimos a 40 personas reunidas en un garage y un retroproyector ungido. ¿Un retroproyector? Búscalo en Google. En aquella época conocí a un joven de 19 años llamado Brian Bruce. Bruceman, como yo le decía, era uno de los mejores meseros del Macaroni Grill. Pero ese es allá, ¿verdad? No es aquí. Que hubiera... ¿El macaroni, dice usted? El Macaroni Grill que hubiera visto nunca. Había algo especial en él y me sentí honrado de poder discipularlo espiritualmente y ayudarlo a crecer en su liderazgo. Ahora añade valor a la ciudad de Norman, Oklahoma, porque es el pastor de nuestro campus ahí. En el año 2008, uno de nuestros pastores, Bobby, por andar pensando en el apellido, Grunewald, me dijo, oye, Apple está sacando aplicaciones. Le pregunté, ¿qué es una aplicación? Me lo explicó y añadió, ¿por qué no creamos una aplicación de la Biblia? Podríamos ofrecerla gratis. Me aterraba el riesgo. ¿Cómo íbamos a crear una aplicación? ¿Cómo íbamos a pagar por ella sin cobrar? Pero sentimos que el Espíritu Santo de Dios nos obligaba. Esa era la aplicación bíblica YouVersion y nunca habríamos imaginado que acabaríamos regalándola a más de 500 millones de personas. Durante la pandemia, las iglesias cerraron y no sabíamos si la gente volvería. Daba miedo. Habíamos planeado poner la primera piedra de un edificio para una nueva sede en Colorado Springs. No tenía sentido gastar el dinero para construir un edificio en medio de un cierre sin tener ni idea de lo que podría pasar en el futuro. Sin embargo, nos sentamos en un pequeño salón, oramos y nos sentimos llamados por Dios a dar un paso de fe y poner la primera piedra. Hoy, mientras escribo esto, más de 2,000 personas asisten a nuestra iglesia en Colorado Springs y cientos de personas han llegado a la fe en Cristo. ¿Cuál es el punto? Cuando eres fiel con poco, Dios te confiará mucho. Sé fiel en cada cosa pequeña. Dios confiará en ti con más. 1. Cada interpretación es una oportunidad cada interacción es una oportunidad para añadir valor. 2. Cada recurso es una oportunidad para multiplicar. Y 3.
Cada estímulo es una oportunidad para obedecer a Dios. Tu responsabilidad es ser obediente, confiable a Dios, confíale a Dios el resultado. Sobreestimarás lo que Él puede hacer a corto plazo, pero subestimarás enormemente lo que Dios puede hacer a través de toda una vida de tu fidelidad. A ustedes, qué párrafo más desafiante el que nos está presentando aquí Craig Groeschel. Y es que muchas veces uno cuando está iniciando en el ministerio quisiera hacer un gran impacto y empezar grande y el primer año ser un meteorito y que ¡boom!, rompe las estadísticas. Y de repente uno empieza y no sucede. ¿Ya? Yo me identifico muchísimo con Craig Groeschel con esto y uno se decepciona. Pero si uno escoge la fidelidad y sigue haciendo lo que tiene que hacer y sigue haciendo lo que tiene que hacer, entonces empieza a pasar el tiempo y los años y empieza eso a funcionar. Yo me recuerdo que cuando iniciamos, el Señor nos llamó a iniciar Iglesia Vida Real. A mí lo que me capturó el corazón fue un libro de Rick Warren que se llamaba Una iglesia con propósito. 5 propósitos, hacer 5 cosas. Y yo dije, esto es lo que se necesita hacer en la iglesia. Lo vi, lo compré y recuerdo que recién iniciada la iglesia hicimos un seminario, una iglesia con propósito. Y yo esperaba que todas las iglesias de Guatemala vinieran, alquilamos un salón en el Parque de la Industria y dijimos, vengan a ver cómo funciona una iglesia con propósito. Y solo nosotros llegamos. Fue un fracaso terrible. Yo estaba muy desanimado. Y también cuando traíamos la cumbre global de liderazgo, ¿verdad? La iglesia en Guatemala necesita liderazgo, vengan a ver esto. Y a nadie le interesaba el liderazgo. Y me di cuenta, claro, ahora miro para atrás y digo, pues sí, éramos una iglesia pequeña. ¿Quién nos iba a creer que funcionaban los 5 propósitos si éramos una iglesia pequeña? ¿Quién nos iba a creer que funcionaba el liderazgo si éramos una iglesia pequeña? Y entonces en ese tiempo me tuve que tragar el entusiasmo y saber, no, esto tiene que funcionar para que las personas digan, funciona. Y decidimos concentrarnos a hacer lo que teníamos que hacer y a lo largo del tiempo esa fidelidad al Señor y hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer ha empezado a funcionar. Así que la lección es, sigue haciendo lo que tienes que hacer y sé fiel al Señor y no te desanimes y sé fiel a Dios. Eso sí, es importante ser fiel al Señor. Yo estoy de acuerdo, tenemos que vivir en santidad y pelear esa batalla por la santidad y Dios nos va a ir respaldando. Pero muy de acuerdo con lo que está diciendo Craig Groeschel y Dios los bendiga también. Yo les contaba que esta aplicación YouVersion, aquí tengo un solo sticker en mi computadora y es porque me gusta que la gente baje esa aplicación. Estuvimos ahí en Life Church y nos dimos cuenta que ellos tienen 250 empleados, no sé si ahorita tengan más, pero tienen solo para la aplicación de la Biblia 250 empleados. ¿Es gratis para nosotros? Es gratis para nosotros, alto. pero alguien la está pagando un chorro de dinero para tenerla ahí al aire. Y yo no sé, hay costos que yo estoy seguro que nosotros no estamos viendo. Por ejemplo, hay Biblias que en otras aplicaciones son pagadas, como la Reina Valera 60, y ellos ahí la dan gratis. O sea que ellos están pagando derechos para que nosotros tengamos por ejemplo, la Reina Valera 60 gratuita. Así que es de aprovechar esta versión que nos la están, realmente esta biblioteca bíblica, es que no es una Biblia, es una biblioteca bíblica gratuita. Aprovechémosla, por favor. ¿Y cuánta bendición hay cuando un hombre es obediente? Sí. Y cuando invita a otros a obedecer a Dios a pesar de los riesgos y del miedo de decir, ¿cómo vamos a pagar a 200 y pico de empleados? Y es donde Dios, nuestro trabajo es ser obedientes. Él hace el resto. Yo recuerdo que en el 2022, en noviembre, a mi esposo le da la noticia que le van a bajar el sueldo. Y entonces, pues fue para nuestra familia, éramos una familia de 2 nada más, fue conmocionante. Eso fue en noviembre. En febrero nos dan la noticia que el proceso de adopción en el que estábamos se daba. Y entonces lo primero que se nos viene a la mente es, pero ahora ganamos menos. ¿Cómo vamos a hacer ahora para mantener a 2 boquitas que no se duplica el presupuesto, se triplica y se cuadruplica? Y la tentación primera es, dejemos de diezmar, porque con el diezmo
equiparamos lo que antes recibíamos y nos va a alcanzar ahora para este gran presupuesto que teníamos que mantener. Pero Dios nos habla acerca de la obediencia y nos invita a honrarle. Y por eso te digo, no es un sacrificio que tú tienes que hacer, es una invitación que Dios te da porque Él te quiere bendecir, porque te ama. Y decidimos, y recuerdo que ese día hablamos con mi esposo y dijimos, vamos a seguir honrando a Dios y no solamente vamos a dar el 10, vamos a dar el 10 punto y algo. Y empezamos con eso con mucho temor porque pues yo me aguanto con frijolitos y tortillas, pero 2 niñas no. Hay niñas que necesitaban pañal, pachas y todo lo que esto conlleva. Y yo les puedo decir que no me han llegado a dejar una maleta de dinero a la puerta de mi casa, pero hemos visto la fidelidad y la provisión de Dios cada día de nuestra vida. Abrimos la refri y hay para la pacha, hay para los pañales. Estas niñas han disfrutado cosas que solo Dios los pudo haber hecho, pero, y no me quiero poner como, miren, nosotros somos los héroes de la obediencia, porque a veces de verdad nos han faltado las fuerzas y no lo hemos sido. Pero hoy te quiero testificar que cuando tú eres obediente, tu trabajo es ser obediente. El trabajo de Dios, que es lo imposible, eso es, déjaselo a Dios. Concéntrate en ser obediente, concéntrate en ser fiel a Él y bendecirlo a Él y a otros. Y entonces vas a ver los milagros que Dios puede hacer en tu vida. Qué lindo. Y eso me hacía a mí recordar parte de lo que me ha confrontado con respecto al miedo, ¿no? Y es una señal de miedo, porque tal vez no sentimos miedo de estar así como que encerrados con la colcha encima, ¿verdad? Sino que ¿a qué me lleva el miedo? Y posiblemente me lleva a una compulsión que yo tengo, ya sea la comida, por ejemplo, algunos a tomar, otros a prender un cigarro, otros a regresar a cosas Otros que... estallar en ira, ¿no? ¿Verdad? Estallar en ira, a cosas que ya habíamos dejado, pero ese miedo automáticamente se comienza a ver reflejado en ciertas áreas de nuestra vida, porque no hay una verdadera confianza. Y lo que decía Carol, ¿verdad? Pues definitivamente cuando hay hijos que nacen en el corazón, el Señor ya tiene todo preparado y viene la bendición hacia esas familias que abren las puertas y su corazón para recibir a esos hijos a un hogar. Y eso también da miedo, ¿verdad? O sea, si da miedo un hijo natural, ¿verdad? Y peor aquellos que no lo esperaban y fíjese qué, ¿verdad? Me imagino cabalmente pasando esto, pero la confianza en el Señor es la que nos debe llevar a tener esa seguridad y no apartarnos de Él, porque el miedo nos aparta del Señor y comienzan a salir esos gigantes que habíamos opacado con anterioridad, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que, debería ser como nuestro medidor y decir, esto que me está pasando es este gigante que está, ¿en qué estoy teniendo miedo? Estoy teniendo miedo al cambio, estoy teniendo miedo al nuevo trabajo, estoy teniendo miedo de que no tengo trabajo, ¿verdad? Y ahí poder confiar en el Señor y que esa espada de doble filo comience a hacerse rema y parte de nosotros para poder vencer esos miedos. Y sabes que en esa incertidumbre que puede haber, que podemos enfrentar, el miedo no necesariamente es real, no va a tener un fundamento en la Biblia, ¿verdad? Es como digamos, Carlos, un hijo sí podía ser, 2, no, eso sí ya es muy caro, eso no debería ser, eso es imprudencia, eso no está en la Biblia, no tiene ninguna base. Nosotros como formamos esa historia y esa historia se va enredando y vamos poniendo excusas y nos paraliza y nos detiene. Con los recursos, con tantas cosas, pero con el tiempo es otra. Yo quisiera hablarte, si tú has sentido como, no, a mí ya se me pasó la oportunidad. Eso para mí hubiera estado buenísimo a los 20 años. Dios me ayudó a darme cuenta que muchas veces yo pensaba en mis hijos, hablaba con ellos, les aconsejaba, yo miraba una vida por delante y les transmitía eso. Era así como, ustedes pueden hacerlo, lo que decidan hacer les va a dar tiempo. Si quieren aprender 5 idiomas, les da tiempo. No importa qué decidan, les va a dar tiempo. Pero llegó un punto en que me di cuenta que internamente yo se los decía a ellos, pero había una parte de mí que sentía, sí, a vos ya se te pasaron bastantes años. Pero no es cierto. Es cierto, ya no tengo todo el tiempo de ellos, pero hay muchas cosas que pueden compensar eso. Y Dios tiene los tiempos y Dios tiene los planes. Y me di cuenta, eso era como hacia atrás, hacia mis hijos, pero me di cuenta hacia adelante con mi papá, con la edad que él tiene, de la edad que yo tengo, la edad de mi papá, me queda un tiro interesante de tiempo. Y gracias a Dios él tiene salud y está muy activo y está empujando en su profesión. Entonces es como,
es una mentira, es una trampa que yo me había comprado. Tengo suficiente tiempo. Jesús vivió en abundancia de tiempo y le quedaba poco tiempo porque eran solo 3 años. No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, pero sería un desperdicio vivir en escasez de tiempo porque Jesús no vivió así. Si Él nos llamó, quitemos las distracciones. Eso sí, si estamos metidos en todo, pues ahí sí no vamos a tener tiempo. Quitemos las distracciones y cambiemos la mentalidad de escasez de tiempo. Y yo quiero testificar algo a ustedes, un milagro que acabamos de vivir la semana anterior. Y lo que voy a contar es para la gloria del Señor. El primer día de enero, en la iglesia que el Señor nos ha permitido dirigir, que es de Él, tuvimos una saturación de personas, a pesar de que cambiamos horarios y vino mucha gente y tuvimos muchos problemas de tráfico en el punto de la zona 10. Y ya Dios en diciembre me había dicho que teníamos que hacer reservaciones. Pero era algo muy innovador, no lo habíamos hecho, lo hemos hecho para Navidad. Y Dios ya lo había puesto en mi corazón y honestamente me tembló el pulso. Y cuando vi ese relajo, sentí que Dios me había dicho, te lo dije. Bueno, a media semana, sin anunciarlo en los domingos, solo por redes sociales, comunicamos a las personas, miren, registrémonos, hice un video que no funcionó, de ahí hice otro. Y ustedes, ¿saben qué sucedió? El siguiente domingo, que fue el domingo pasado, se ordenó muchísimo el tráfico y las personas le llegó el mensaje, se registraron, se balanceó muchísimo la asistencia a los servicios y funcionó mucho mejor. O sea, no hubo el caos de la semana anterior. Y el testimonio que quiero contarles es que el martes en la noche yo estaba adorando al Señor en el servicio de habitación y el Señor me dijo, yo lo hice. Y ustedes cuando Él me dice eso, yo sabía a qué se estaba refiriendo y lo veo desde el punto de vista liderazgo comunicacional y organizacional. Era un desastre lo que habíamos propuesto. Con una comunidad tan grande, con tan poca comunicación, con tan poco tiempo, proponer un registro con tanta gente era un desastre. Era la receta para un desastre terrible y funcionó increíblemente bien. Y Dios me dijo, yo lo hice. Y cuando Él me dice eso, me estaba diciendo, yo soy la cabeza de la iglesia. Yo lo hice. Y recuerdo que yo vi a la gente ordenadamente honrando las reservaciones que habían hecho. Y solo pude pensar que era el Espíritu Santo poniendo en el corazón de las personas venir y honrar los servicios que se habían determinado a reservar. Y el Espíritu Santo me dijo, yo lo hice porque Él es la cabeza de la iglesia. Y lo quiero testificar, uno, para darle la gloria al Señor, porque Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Pero también lo quiero decir porque para decirte algo, cuando Dios te manda a hacer algo y tú obedeces, Él lo va a hacer. Cuando Dios le dijo a Pedro, lanza la red al otro lado, es porque Él iba a hacer que esos peces entraran en esa red. Y algo que me he puesto a pensar, no sé si Él convocó a los peces o los creó en ese momento para que traigan esa red. No sé, pero esa red se llenó de peces. Cuando Dios te dice, camina sobre el agua, es porque Él te va a sostener. Y entonces yo creo que la preocupación más grande debe ser, no si tengo temor o no. Nuestra preocupación debe ser, Dios, ¿me estás hablando? Porque si tú dices, yo camino sobre el agua. Si tú dices, lanzo la red. Si tú dices, tomo ese paso de fe. Nuestra preocupación no debe ser, ¿tengo miedo o no? Porque te voy a decir algo, el miedo es pecado. Oye, el miedo es pecado. Por eso la Biblia dice, no temas. Y cuando vean la descripción de Jesús, nunca dice que tuvo miedo. Aún en Getsemaní no dice, Jesús tenía miedo. Dice, estoy angustiado hasta la muerte. Pero no dice, tengo miedo. Porque el miedo es pecado. Y nuestra preocupación debe ser, Dios, si tú me estás hablando, aunque me tiemblen las piernas, yo voy, Señor. Y si tú no me estás diciendo, aunque sea la puerta más grande, yo no entro. Porque, como dijo Jesús, he venido a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Qué tal si oramos y le pedimos, Señor, yo me determino a caminar por donde tú digas? Y esa va a ser mi brújula, ese va a ser mi mapa. Lo que tú digas o lo que tú no digas. Y renuncio al miedo y abrazo tu perfecta voluntad. Padre bendito, hoy 17 de enero,
venimos inspirados, llenos de fe, a decirte, queremos caminar en tu perfecta voluntad. Solo permítenos escuchar y saber que eres tú el que nos está hablando. Porque si tú nos estás hablando, nosotros vamos por ese camino. Y si tú no estás hablando, aunque sea la oportunidad más grande, vamos a decir no, porque queremos hacer tu perfecta voluntad. Queremos ser hombres y mujeres de fe. Queremos ser hombres y mujeres que desechan el temor y que caminan por fe y no por vista. Gracias, Señor. Nos tomamos de tu mano. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Yo no sé usted, pero yo tengo ahorita mi nivel de fe así al tope. Sé que el Señor ha estado con nosotros y que se venga lo que se venga. Si Dios está con nosotros, vamos a salir adelante. Por eso le decimos, vaya con Dios. Así que una breve ronda. ¿Qué te ha dejado este programa, Carol, Fernando y Eduardo, por favor? Confirmo el resultado. A Dios no podemos saber hoy lo que Dios puede hacer a través de un paso de fidelidad que tú hoy estés tomando. Así es, como decía el autor, ¿por qué habríamos de decirle que no a Dios? Si Él nos está llamando y nos va a acompañar en el viaje, ¿por qué tendrías que decirle que no? Esa es la pregunta. Y con el comentario último que hizo Ronnie, solo me venía a la mente Jeremías 1:11. ¿Qué ves, Jeremías? Veo una vara de almendro. Bien has visto y apresuraré mi palabra para ponerla por obra. Cuando nuestros ojos están arriba, el Señor cumplirá su palabra y la apresurará para que las cosas sucedan. Así es. Y quiero motivar a todos los que estamos en el ayuno de Daniel. Sigamos adelante. Cuando uno está en ayuno, se pone en un contacto lindo con el Señor. Así que lo invito a seguir adelante. Si no está en ayuno, consideren esta última semana. Únase con nosotros al ayuno, no se va a arrepentir. Dios le da fuerzas a uno. Nos ponemos en esa sintonía maravillosa. Quiero invitarlo, asista este fin de semana a su iglesia, vaya a adorar al Señor. Si va a ir a Vida Real, regístrese antes, vea dónde hay espacio, pero que nada lo limite, que nada le impida conectarse al Señor. Y sobre todo el consejo, no vaya ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Dios quede con ustedes, bendiciones. Adelante. Vaya con Dios.